se ha hablado con respecto al tema de cómo va a funcionar el sistema de contratación de las personas naturales en Colombia a partir del 1 de julio del 2025. Recordemos que el decreto 514 del 2025 y la resolución 467, entre otras normas aplicables, incorporan todo el tema del reconocimiento y pago de la seguridad social para las personas contratistas. ¿A quiénes aplican esta norma? A empresas públicas y privadas que contraten servicios a través de personas naturales, bien sea como prestadores de servicios personales o profesionales. La obligación de este decreto, en el artículo 2.2.4.18.7, establece como regla general que el contratante es el responsable de afiliar y pagar la seguridad social integral del contratista por prestación de servicios personales. El pago se realizará a través de la planilla Y, con tipo de cotizante 59 y tipo de aportante 15. Los cambios en la pila serán exigibles a partir de los aportes de julio del 2025, que se cancelan en agosto del 2025. ¿Cuál excepción trae esta norma? Dice que en el parágrafo primero, si el contratante y contratista se acuerdan expresamente y por escrito, ojo, no puede ser verbal, debe ser por escrito, que este último asumirá la afiliación y el pago, entonces el contratante quedará exonerado. Tengan en cuenta que esto lo deberán hacer por cada contrato que celebren con ese contratista. No pueden hacer un solo acuerdo para todos los contratos, sino uno por cada contratista, a fin de evitar cualquier inconveniente que puedan llegar a tener con la UGPP o el reconocimiento de los gastos de la DIAN. Recomendación: en ausencia del contrato o cláusula expresa, la carga recae en la empresa. No hay presunción de independencia. Ahora bien, la liquidación del IBC, índice, base de cotización, y los aportes, por regla general serán los de la Ley 100 y el decreto 514 del 2025. El ingreso base de cotización debe calcularse sobre el valor bruto del contrato sin la deducción de costos operativos o presuntos. ¿Qué quiere decir esto? Si el contratista tiene actualmente una cuenta que te presentan por un valor de 2 millones de pesos, entonces ese será nuestro índice base de cotización para poder hacer la aplicación con respecto al pago del aporte de la seguridad social. ¿Cuáles son las normas fiscales? No aplican para efectos de seguridad social, pero está el decreto 1601 del 2022, la resolución 532 y la 1125 del 2024, que regulan la presunción de ingresos y costos para efectos fiscales, pero no modifican el IBC en seguridad social. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta para hacer el cálculo estándar de estos aportes? En salud debemos de liquidar el 12.5% sobre el IBC, y en este caso el responsable del pago en la pila será el contratante, descontándoselo al contratista. Si usted como empresa contrata a alguien, debe de descontarle estos aportes a su contratista del pago total de la cuenta de cobro. Por pensión se le descuenta el 16%. Igual, el responsable será el contratante, descontado por la empresa al contratista. Y los riesgos laborales, que según la clasificación van del 5.22 al 8.22, del 0.522 al 8.7%. Y también lo paga el contratante para efectos de riesgos desde el riesgo 1 al riesgo 5, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué acción es importante tener en cuenta? Cuando durante la ejecución o la liquidación del contrato, el contratante detecte omisiones o inexactitudes en el pago de los aportes del sistema por parte del contratista o independientemente, podrá aplicar lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y retener las sumas adeudadas. ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer esto? Con el contrato y cláusula de descuento, deben de firmar un contrato con cláusula que autorice el descuento y establezca el IBC bruto dentro de esa contratación. Registrar al contratista en la planilla, en la pila, y registrarlo bajo la planilla Y, con código 59 y código 15. Liquidar y pagar la salud y pensión y los riesgos laborales, y entregar una copia de la planilla y pago al contratista. Ahora bien, con contrato y cláusula del pago directo hay una exoneración que podrían incluirse, como les mencionaba anteriormente, firmando un documento con el contratista que debe incluir una cláusula expresa en el que el contratista asumirá directamente el pago. Para que eso no lo responsabilice usted como empresario a tener que hacer estos aportes, debe estar inmerso en una cláusula del contrato que tenga con su contratista. Verificar que el contratista esté efectivamente afiliado y esté cotizando, y conservar el soporte documental. Tenga en cuenta que he visto por la experiencia que muchas veces los contratistas nos pasan la planilla de seguridad social donde están como beneficiarios o donde están en un régimen subsidiado o en un régimen contributivo, pero muchas veces pagan simplemente la planilla por un salario mínimo. Es usted como empresario y el grupo de contabilidad quien deben de revisar que el IBC cumpla con los requisitos del documento que están pasando. No olviden que esto hace parte también para la deducción de los costos o gastos que tributariamente ustedes deben de tener dentro de sus declaraciones de renta. Ahora bien, sin contrato escrito, ¿qué deben de tener en cuenta? Se presume una relación de subordinación y la empresa debe afiliar y pagar todos los aportes, además de exponerse a demandas laborales. Cuando usted no tiene nada firmado con el contratista y es un contrato que hizo verbalmente por la confianza que tiene con la persona, tenga cuidado porque podría estar inmerso en problemas que más adelante le conlleven a tener demandas laborales. ¿Qué acción debe tener en cuenta? Verificar que los pagos se realicen dentro de los plazos legales y con los valores correctos a fin de evitar sanciones. Recuerde que a partir del momento de la entrada en vigencia de esto, desde julio, es usted quien se hace solidariamente responsable con el contratista por el pleno cumplimiento de los pagos a la seguridad social. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los contratistas con ingresos inferiores al salario mínimo o múltiples contratos
Se tendrá en cuenta que los contratistas con ingresos inferiores a un salario mínimo, ejemplo, una cuenta de cobro de 300.000 pesos, la obligación de cotizar sigue vigente si hay continuidad o prestación personal. ¿Qué quiere decir eso? Si me presentan 6 cuentas de cobro por 300.000 pesos, pues me va a dar base para poder liquidar el tema de la seguridad social. Pueden cotizar también proporcionalmente por semanas o por el valor recibido, y la empresa debe registrar en pila ese ingreso proporcional si no hay una exoneración escrita. Ahora, los contratistas con varios contratos que sumen un salario mínimo legal vigente, si no hay un acuerdo por escrito, cada empresa debe cotizar por el valor de su contrato, aunque sea inferior al salario mínimo. Recordemos que anteriormente cotizábamos o pedíamos seguridad social cuando esto superaba un salario mínimo. Ahora la norma nos dice no, usted debe cotizar proporcionalmente por el valor de lo que le va a pagar a ese contratista dentro de su cuenta de cobro. Si hay un acuerdo expreso, el contratista debe cotizar por el total acumulado como independiente, es decir, cuando el contratista ejecuta varios contratos con diferentes empresas. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta? Solicitar una declaración jurada por los ingresos del contratista y bajo gravedad de juramento, ¿no? Registrar aportes si no hay exoneración escrita, verificar la afiliación y conservar pruebas documentales y no dividir artificialmente los contratos para evitar el umbral mínimo. Es una práctica que se vuelve a veces común. Divido varias cuentas de cobros a fin de evitar de que esto se tenga que generar en pagos, pero recuerde que a usted como empresario lo vuelve responsable el incumplimiento de la norma con respecto a este marco normativo. Cláusulas esenciales en los contratos por una prestación de servicio, que esté expresamente autorizado el descuento por parte del contratista hacia la empresa contratante, que puedan determinar el IBC sobre el valor total bruto sin costos, que sea responsabilidad de pago fijar si lo asume la empresa o el contratista, quién va a ser el encargado de generar el pago de la seguridad social, y que sea una obligación de reporte de novedades de inicio, suspensión o finalización de este contrato, y que haya una cláusula de protección legal que define las consecuencias por si se incumple. Si usted como contratista se compromete a pagar la seguridad social pero no lo hace, ¿qué cláusula va a tener determinada dentro de su contrato para que se dé el pleno cumplimiento y usted vele porque esto se haga como tal? Es importante para este caso solicitar una declaración bajo gravedad de juramento de los ingresos del contratista, registrar los aportes si no hay alguna exoneración escrita, verificar afiliación y conservar las pruebas documentales